¿Alguna vez has sentido como si tu dolor se hubiera vuelto rutina? Como si los días pasaran, las oraciones subieran, las lágrimas corrieran, pero nada cambiara. ¿Te has preguntado si Dios se olvidó de ti? ¿Si su silencio se volvió lo normal? ¿Si tu vida entró en un ciclo invisible que nunca termina? Hay pruebas que duran tanto que empiezan a cambiar la forma en que vemos el mundo. La fe se vuelve más cansada. La esperanza, más frágil. El alma, más callada. Oras, pero ya no esperas con el mismo entusiasmo. Crees, pero con menos convicción. Lees las promesas, pero sin tanta expectativa. Pero hoy, Dios interrumpe ese ciclo con una palabra directa a tu espíritu: tu prueba está por terminar. No, esto no es una frase bonita para consolarte. Es una revelación para reposicionar tu fe. Porque eso que tú pensabas que era el final, en realidad era el final del proceso. Dios te estaba tratando, fortaleciendo, madurando. Y ahora, como el oro que pasó por el fuego, estás listo para salir de este valle con más que solo un alivio, saldrás con claridad, autoridad y propósito. Hoy vas a entender que Dios nunca dejó de actuar, Él solo te estaba preparando en el silencio. Y que el fin de la prueba no será solo descanso, será un punto de giro. Escribe ahora mismo en los comentarios: con fe. El fin de mi prueba ya fue decretado en el cielo. No salgas de este video. Cada palabra será como aceite sobre un corazón cansado. Vamos a caminar juntos hasta el punto donde el cielo comienza a pasar la página. No toda prueba es un castigo. No todo silencio es distancia. No todo dolor es ausencia de Dios. A veces, el dolor es simplemente el ambiente que Dios eligió para activar algo que el confort jamás alcanzaría. Y por eso hay temporadas de prueba que no tienen sentido al principio, porque lo que está siendo tratado en ti todavía no es visible, ni siquiera para ti. Hay procesos espirituales que solo se revelan cuando terminan, porque si fueran explicados antes, no tendrías estructura para entenderlos. Dios prefiere tratar en silencio que explicar sin que estés preparado. Porque Él es Padre, no conferencista. ¿Cuántas veces te preguntaste, ¿por qué me está pasando esto?, y la respuesta nunca llegó? ¿Cuántas veces oraste buscando dirección y recibiste más silencio? Y por fuera, todo parecía seguir igual, la rutina continuaba, los compromisos no paraban, la gente no notaba nada. Pero por dentro, algo estaba muriendo. Un cansancio del alma que solo quien ha pasado por eso puede entender. Un peso que no se explica con palabras, pero que va apagando la esperanza lentamente, como si el corazón viviera en cámara lenta. Ese es el paisaje emocional de la prueba, el lugar donde la fe parece demasiado pequeña para el tamaño de la lucha. Pero hoy el cielo quiere recordarte algo: tu prueba no es inútil. Está activando un propósito que aún no puedes ver. Porque hay cosas que solo nacen del dolor. Sensibilidad que solo florece en el silencio. Claridad que solo emerge después del caos. Y por eso Dios no te ahorró esta etapa, porque había algo que solo podía construir en ti mientras el mundo se detenía a tu alrededor. Y aunque no lo hayas notado, Él nunca se fue. Te estuvo moldeando por dentro. Tu prueba no vino a destruirte, vino a purificarte. Te enseñó a confiar cuando no había certezas. A orar sin recibir respuestas. A seguir de pie sin aplausos. A permanecer sin estímulos. A depender de Dios cuando no había plan. Eso es fe verdadera, seguir de pie cuando todo a tu alrededor se cae. Y tú no solo seguiste de pie, resististe. Tal vez tambaleando, llorando, gritando en silencio, pero permaneciste. Y eso tiene valor eterno. Cada lágrima que cayó sin testigos está registrada. Cada oración con voz temblorosa será respondida. Nada fue en vano. La prueba te separó de cosas que no habrías dejado por ti mismo. Rompió vínculos tóxicos. Limpió dependencias emocionales. Te enfrentó contigo mismo. Y tuviste que encarar debilidades que evitabas, dolores que escondías, verdades que postergabas. Pero ahora, después de todo eso, tu fe ya no es liviana ni infantil. Tiene raíz. Tiene peso. Tiene historia. Puede que ya no seas el mismo de antes, y eso es lo mejor que pudo pasarte.
¿recuerdas a José? Tuvo grandes sueños. Pero antes de llegar al palacio, pasó por la cisterna, por la esclavitud y por la prisión. ¿Por qué? Porque su propósito era demasiado grande para ser activado sin dolor. Dios necesitaba formar carácter antes de entregar autoridad. Pulir humildad antes de liberar influencia. Preparar al hombre antes de entregar la misión. Y lo mismo aplica para ti, el tamaño de tu prueba es proporcional al peso de lo que Dios te está confiando. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece aunque probado por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 1 Pedro 1, 6, 7. Este versículo no niega el dolor. Reconoce que hay tristeza. Pero también afirma que hay gloria después. Y más aún, que el dolor es como fuego que purifica el oro. La prueba no solo revela fe, la refina hasta que se vuelve inquebrantable. Y esa fe refinada es la que estás cargando ahora, aunque todavía no lo veas. Por lo tanto, si todo todavía parece oscuro, recuerda, Dios trabaja en lo invisible. Lo que es invisible para ti puede ser una obra maestra a los ojos de Él. Él te está preparando para algo que exigirá un corazón fuerte, maduro, y dependiente de Él, y solo de Él. Y esa madurez se está construyendo ahora. En este valle. En esta espera. En esta lágrima. Tú no estás siendo ignorado. Estás siendo alineado. Tú no estás estancado. Estás siendo posicionado. Tú no estás derrotado. Estás siendo restaurado. Y todo esto, todo, es parte del plan por el que un día darás gracias por haber vivido. Si esta palabra ya habló a tu corazón, escribe ahora mismo en los comentarios. Mi prueba tiene un propósito eterno. Y si deseas seguir recibiendo palabras que fortalezcan tu alma, haz clic en me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien más que también está atravesando una prueba. Esta palabra puede ser el inicio de una gran transformación en su vida. No siempre la primera evidencia de que la prueba está por terminar es un milagro externo. A veces, la primera señal de cambio es la paz que llega sin explicación. Un silencio interior que se instala donde antes solo había agitación. Una ligereza que no vino con la respuesta, sino con la rendición. Un tipo de descanso que no nació de una solución, sino de la confianza restaurada. Es cuando algo dentro de ti empieza a reorganizarse, aunque el escenario exterior siga desordenado. El ambiente natural aún no ha cambiado, pero tu espíritu ya está en otro lugar. Ya no gritas pidiendo ayuda, susurras fe. Ese es el nivel invisible del cambio, cuando el corazón empieza a ser preparado para recibir el final de la prueba antes de que se manifieste por fuera. Y muchas veces, ese proceso es tan sutil que casi no lo percibes. Solo notas que dejaste de quejarte tanto. Que ya no te despiertas con angustia. Que ya puedes orar con gratitud, incluso sin respuestas nuevas. Que ya no necesitas convencerte de que Dios tiene el control, simplemente lo crees. Y esa es la evidencia, la fe dejó de ser discurso y se volvió convicción. Antes de que Dios cambie las circunstancias, cambia tu interior. Y eso no es castigo, es sabiduría. Porque si no se trata el interior, la bendición puede malinterpretarse. Puede convertirse en idolatría. Puede usarse de forma inmadura. Por eso, el cielo empieza el cambio desde adentro. Limpia el corazón antes de abrir las puertas. Vacía el alma antes de llenar la agenda. Sana la identidad antes de liberar la respuesta. Porque el milagro más difícil no es el externo, es el de la transformación interior. Tal vez lo estés sintiendo ahora, aunque no lo entiendas. Aún hay cuentas por pagar, diagnósticos que no han cambiado, personas que siguen difíciles, promesas que aún no se han cumplido. Pero aún así, sientes que algo ha cambiado. Ya no ves la espera como castigo. Ya no mides tu fe por cuánto sí has recibido de Dios. Ya no colocas tu esperanza en los próximos 7 días. Porque ahora, ya no esperas solo el final de la prueba, te estás convirtiendo en alguien que lleva paz en medio de ella. Eso es madurez espiritual,
Cuando la ausencia de cambio ya no sacude tu confianza. Cuando el no que Dios aún no ha revertido no cancela tu gratitud. Cuando la fe ya no necesita señales para mantenerse firme. Porque el alma ha aprendido a descansar sin tener el control. Ha aprendido a confiar sin mapa. Ha aprendido a esperar, no con desesperación, sino con reverencia. Así es como el cielo señala que la estación está cambiando. Porque Dios no te saca de la prueba de forma impulsiva, lo señala suavemente, sanándote de adentro hacia afuera. Y cuando la sanidad interior comienza, la prueba externa pierde fuerza. El peso ya no pesa tanto. El miedo ya no grita tan fuerte. La duda ya no encadena. Todavía estás en el valle, pero el valle ya no te asusta como antes. Eso es victoria, aunque no haya aplausos. ¿Recuerdas a Ana? Durante años oró por un hijo. Y mientras la promesa no llegaba, lloraba, se angustiaba, era provocada, juzgada, malinterpretada. Pero hubo un momento decisivo, cuando entró al templo y oró con el alma desgarrada, pero salió diferente. La Biblia dice que, después de orar, su semblante no fue más triste, 1 Samuel 1:18. El hijo aún no había venido. Nada había cambiado por fuera. Pero por dentro, todo ya había sido transformado. Ella dijo, haya gracia tu sierva delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste su semblante. 1 Samuel 1:18. Esa es la señal, el rostro cambia antes que la realidad. El alma se levanta antes que las circunstancias. La fe brilla antes que la respuesta. Porque la verdadera liberación comienza en el espíritu. Y ese tipo de cambio nadie lo ve, pero el cielo lo celebra. Porque Dios sabe que la mayor victoria no es sacarte del dolor, sino formar en ti a alguien que atraviesa el dolor con fe, dignidad y confianza. Estás comenzando a cargar esa fe. Una fe que no se rinde fácilmente. Que no negocia principios. Que no se tambalea con el viento. Que sabe esperar con esperanza. Que no necesita pruebas externas para saber que Dios ya está obrando. Y eso, solo eso, ya es el comienzo del final de la prueba. Por eso, no desprecies ese cambio sutil. No ignores la paz que llegó sin explicación. Es un anuncio. Un anticipo de lo que viene. Una señal de que el cielo está diciendo, ya estoy finalizando. El escenario puede parecer el mismo, pero tú ya has sido reposicionado por dentro. Y ahora, con ese nuevo corazón, no solo vas a salir de la prueba, vas a sostener lo que venga después de ella. Si ya sientes que esa paz interior está llegando, comenta con fe aquí abajo, mi semblante ya no está triste. Dios ha comenzado a cambiar mi estación. Aprovecha para darle me gusta, suscribirte al canal, activar la campanita y enviar este video a alguien que está a punto de salir de la prueba, pero aún no lo sabe. Tu fe puede activar el nuevo comienzo de alguien. Aunque el cielo permanezca en silencio, algo dentro de ti comienza a tomar forma. No es ruido, no es agitación, no es entusiasmo superficial, es resistencia. Una fuerza que crece en silencio, como la raíz de un árbol en tierra seca. No es visible, no es rápida, no es llamativa, pero está ahí. Dios, aún en silencio, trabaja como quien esculpe en profundidad. Y es en esa etapa donde aprendes a no depender más de estímulos externos para seguir creyendo. Ya no corres tras señales, aprendes a caminar con convicción. Porque quien solo camina cuando ve, nunca madura. Pero quien camina incluso en la oscuridad, está siendo preparado para cargar peso de eternidad. La resistencia emocional que nace en el silencio es la más duradera. No se basa en emoción, sino en decisión. No depende de circunstancias favorables, sino de un corazón que eligió permanecer, incluso sin entender. Es una firmeza que no grita, pero sostiene. Que no impresiona, pero resiste. Que no se exhibe, pero permanece. Y eso no se forma en tiempos fáciles. Viene del dolor. De la lucha interna. Del conflicto entre lo que se siente y lo que se cree. Y cada día que decides continuar, aunque no tengas ganas, esa resistencia crece. Silenciosa, pero real. No se trata de endurecer el corazón, sino de estabilizar el alma.
El silencio de Dios no es un castigo, sino un entrenamiento. No para alejarte, sino para fortalecer tu comunión más allá de la emoción. Porque cuando Dios guarda silencio, te está diciendo, ahora quiero que confíes más en lo que ya te dije, que en lo que sientes. Y eso es madurez. Es en ese lugar donde el corazón aprende a no vivir más de respuestas inmediatas, sino de promesas ya declaradas. Y cuando el alma se alimenta de lo que Dios dijo, y no de lo que los ojos ven, deja de tambalearse. Muchos pierden fuerza no porque la prueba sea larga, sino porque aún miden la fe por sensaciones. Están bien cuando todo va bien. Se derrumban cuando algo se traba. Y viven como si Dios tuviera que demostrar, día tras día, que aún está presente. Pero la resistencia no nace así. Surge cuando dejas de exigir pruebas y empiezas a vivir por convicción. Cuando eliges permanecer en el altar, aunque no escuches una palabra nueva. Cuando tu amén no depende de un lo haré inmediato, sino de la certeza de que Dios es fiel incluso en el silencio. Y eso no es frialdad espiritual. Al contrario, es una profundidad rara. Es ese tipo de fe que no necesita escenario ni audiencia. Que no depende de un testimonio reciente para seguir agradeciendo. Que no entra en crisis porque aún no ha visto movimiento. Que sabe que Dios sigue siendo Dios, incluso cuando todo parece detenido. Esa fe no se fabrica, se forja. Se forja en madrugadas sin respuesta, en oraciones sin alivio, en días donde quisiste rendirte, pero el corazón permaneció. Así fue con Job. Lo perdió todo. Familia, salud, recursos, amigos. Pero aunque no entendía nada de lo que estaba pasando, declaró: aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15, RVR 1960. Eso no es terquedad, es fe madurada por el dolor. Fe que no hace trueques. Fe que no necesita entender para seguir adorando. Fe que no pone a Dios en el banquillo. Job no recibió todas las respuestas que quería, pero recuperó la presencia. Y al final, fue restituido al doble, no solo en bienes, sino en visión, sensibilidad y madurez. Tal vez estés en ese punto. Nada ha cambiado por fuera. Ninguna respuesta nueva. Ninguna intervención visible. Pero por dentro, algo está más firme. Tu alma ya no es arrastrada por cualquier viento. Tu oración tiene menos prisa y más profundidad. Ya no te agitas como antes. Ya no tratas de resolver todo solo. Ya puedes confiar aunque no entiendas. Eso es resistencia emocional. Eso es musculatura espiritual. Eso es preparación para lo que vendrá después. Porque cuando llegue la promesa, exigirá un corazón maduro. Cuando se abra la puerta, necesitarás equilibrio. Cuando venga el nuevo comienzo, tu estabilidad emocional será tu mayor arma. Y por eso el cielo está permitiendo que seas forjado ahora, para que nada te desequilibre después. La mayor bendición no es recibir, es sostener lo recibido. Y para sostener, necesitas más que expectativa, necesitas resistencia. Esa resistencia no nace de frases hechas ni de declaraciones positivas. Nace del lugar secreto. Del enfrentamiento entre tú y Dios. De las conversaciones donde lloras, cuestionas, callas, pero decides seguir. Donde no recibes explicación, pero sí recibes presencia. Y la presencia basta. Porque cuando te acostumbras a la presencia, ya no vives por resultados. Vives por comunión. Y quien vive por comunión, ya venció, incluso antes de que termine la prueba. Así que, si el cielo aún está en silencio, no te desesperes. Usa este tiempo para fortalecer tu interior. Ora aunque no tengas ganas. Lee la palabra aunque no recibas revelación inmediata. Adora aunque no tengas estímulo. Porque todo eso está construyendo algo invisible, pero eterno. Está fortaleciendo una estructura que te va a sostener el día de la respuesta. Y cuando ese día llegue, porque llegará, te darás cuenta de que el mayor milagro no fue lo que Dios te dio, sino lo que construyó dentro de ti para que pudieras recibirlo. Dios nunca termina una prueba sin antes señalar que la estación está cambiando. Pero esas señales, la mayoría de las veces, no son explosivas. No vienen con trompetas celestiales ni con evidencias espectaculares.
llegan discretamente. Silenciosas como una brisa, sutiles como un cambio de clima. Casi imperceptibles para quien está distraído, pero completamente reconocibles para quien ha aprendido a discernir en el espíritu. Porque el final de una prueba muchas veces comienza con pequeños detalles que solo los sensibles logran captar. Tal vez aún no lo hayas notado, pero cosas que antes te desestabilizaban, ya no te afectan. Personas que antes te herían con palabras ya no te sacuden. Situaciones que te causaban ansiedad extrema hoy solo rozan la superficie de tu alma. Eso no es casualidad, es un anuncio. Una señal de que la prueba está cediendo lugar a la madurez. Es como si el cielo dijera, ya aprendiste lo necesario. Ahora estoy preparando el terreno para tu salida. Otras veces, las señales vienen en forma de personas que reaparecen, puertas que se empiezan a abrir lentamente, conexiones que se restauran, ideas que estaban apagadas y vuelven a tomar forma. A simple vista, todo parece demasiado pequeño como para llamarlo liberación o respuesta. Pero Dios no necesita grandeza para demostrar que está obrando. Cuando Él quiere, comienza por la semilla. Muestra el cielo en forma de una nube pequeña, como hizo con Elías. Porque no importa el tamaño de la señal, lo que importa es lo que representa en el mundo espiritual. Elías oró por lluvia después de años de sequía. Pidió a su siervo que mirara al cielo repetidas veces, y no pasaba nada. Pero en la séptima vez, el siervo vio algo aparentemente insignificante, una nube pequeña, como la palma de una mano, un Reyes 18:44. Eso fue suficiente para que Elías dijera, corre, porque ya viene la abundancia. Observa, aún no había lluvia. El cielo seguía seco. Pero el corazón que aprendió a discernir sabe cuando la señal ya llegó, aunque todavía parezca mínima. Y sucedió que a la séptima vez dijo, he aquí una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Entonces él dijo, sube, y di a Acab, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te detenga. 1 Reyes 18:44, RVR 1960. Esa es la sensibilidad que el cielo quiere despertar en ti. La capacidad de no despreciar las señales pequeñas. De entender que Dios habla a través de los detalles. Que Él prepara salidas silenciosas. Que anticipa el final de la prueba mediante movimientos sutiles, una disposición que cambia, una respuesta inesperada, un consuelo que llega sin explicación, un renuevo emocional en un día donde pensabas que ibas a colapsar. Eso no es coincidencia, es dirección. El problema es que muchos ignoran estas señales porque esperan algo grandioso. Esperan un ángel, un milagro visible, un giro espectacular. Pero Dios está más interesado en formar discernimiento que en alimentar expectativas humanas. Él actúa en contra de la lógica para preservar la fe genuina. Y por eso empieza a pasar la página de forma casi imperceptible. Quien mira con los ojos naturales piensa que nada ha cambiado. Pero quien ve con el espíritu, ya siente el olor a lluvia. ¿Has notado que algunas conversaciones son más ligeras? ¿Que ciertas puertas que antes estaban cerradas, ahora se entreabren? ¿Que tu corazón ha vuelto a soñar con cosas que creías enterradas? ¿Que tu disposición ha cambiado, aunque el entorno siga igual? Esas son señales. Fragmentos proféticos. Anuncios de salida. Dios te está diciendo que ya comenzó. Que estás entrando en transición. Que el suelo parece el mismo, pero la estación espiritual ya cambió. Y más aún, te está entrenando para que seas agradecido por los pequeños comienzos. Porque quien celebra la nube pequeña, será digno de la lluvia abundante. Quien honra las señales sutiles, está listo para los milagros públicos. Porque el corazón agradecido en lo invisible, es el mismo que será exaltado en lo visible. El que aprende a discernir señales discretas ya no es guiado por la ansiedad, es guiado por dirección. Y esa es la marca de los que viven por fe. Por eso, hoy pide al cielo sensibilidad. Pide discernimiento. Pide ojos para ver lo que lo natural no revela. Tal vez Dios ya te está mostrando que está cerrando esta etapa, pero tú no lo has visto porque esperabas algo espectacular. Ajusta tu visión. El final no llegará con aplausos, llegará con paz. Con puertas que se cierran con honra.
con relaciones que se restauran con ligereza, con respuestas simples pero llenas de sentido. Y cuando comiences a notar esas pistas, celebra. No esperes a que la lluvia caiga para agradecer. Agradece por la nube. No esperes al milagro completo para declarar fidelidad. Sé fiel con el anuncio. Porque el cielo confía más en quien sabe caminar por señales que en quien exige explicaciones. Dios está terminando la prueba a su manera, firme, silenciosa, intencional. Y tú, ahora, comienzas a percibirlo. Hay un tiempo en que Dios permite pérdidas. Personas que se alejan, puertas que se cierran, caminos que se cancelan, ideas que parecen morir. Todo eso forma parte del proceso. Y duele. Porque no es solo lo que se va lo que hiere, es lo que queda dentro después de la partida, el vacío, la nostalgia, la frustración, la duda. Y aunque hayas entendido que era necesario, aún así, algo dentro de ti quedó roto. Una parte de ti fue enterrada junto con aquello que se perdió. Pero Dios, que lo ve todo, no permite la pérdida como castigo. Él usa cada vacío como un espacio sagrado donde derramará algo mejor. Porque para el cielo, restaurar no es devolver exactamente lo que se fue, es entregar algo nuevo, más profundo, más puro, más alineado con el propósito. Y eso solo ocurre cuando dejas de mirar lo que perdiste como un final y empiezas a verlo como una transición. La restauración de Dios es intencional. Nunca es solo una compensación, es formación. Él no devuelve solo para consolar. Restaura para alinear, para ampliar, para transformar. No quiere simplemente darte de nuevo, quiere mostrarte lo que antes no eras capaz de ver. Y por eso comienza a restaurar cuando ya no idolatras lo que perdiste. Cuando tu corazón ha aprendido que la seguridad no está en las cosas ni en las personas, sino en Él. Cuando ya no deseas recuperar el pasado, sino que estás listo para recibir lo nuevo. Tal vez ya estés viviendo las primeras señales de esa restauración. Comienzas a sentir que algo se está reacomodando. Que el duelo ha perdido fuerza. Que la esperanza vuelve a activarse. Que relaciones comienzan a sanar o nuevos vínculos empiezan a surgir. Que áreas que parecían secas muestran ahora pequeños brotes. Todo aún muy sutil, pero innegable. Y lo más sorprendente es que ya no estás pidiendo con desesperación. Estás recibiendo con madurez. ¿Recuerdas a Job? Después de todo lo que perdió, la Biblia dice que Dios lo restauró al doble. Pero presta atención, eso ocurrió después de que Job oró por sus amigos. Es decir, después de que su corazón había sido tratado. La restauración no llegó en el pico del dolor. Llegó cuando la madurez floreció. Cuando ya no pedía restitución con resentimiento, sino que liberaba perdón e intercesión. Fue entonces cuando Dios dijo, ahora puedo confiarte más. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job, Job 42 horas y 10 minutos. Ese es el punto, Dios devuelve cuando percibe que aquello que te hirió ya no te gobierna. Comienza a restaurar cuando tu corazón ya no está atado al pasado, sino libre para lo que vendrá. Porque un corazón aferrado a la pérdida no tiene espacio para lo nuevo. Y el cielo no desperdicia bendiciones en corazones ocupados por nostalgias no resueltas. La restauración, por lo tanto, también es un acto de discernimiento. Tienes que reconocerla. Celebrar cuando se abre un nuevo ciclo, aunque no se vea tan brillante como esperabas. Tienes que ser agradecido por las pequeñas devoluciones, un encuentro, una conversación, un sueño que vuelve a latir. Porque así es como obra Dios, por etapas. Primero trata. Luego reposiciona. Después empieza a reconstruir. Y cuando todo está firme, libera la plenitud. Pero atención, la restauración divina no significa que todo será como antes. No siempre las mismas personas regresan. No siempre la misma puerta se vuelve a abrir. A veces, Dios no restaura reconstruyendo, restaura redireccionando. Y eso también es sanidad. También es respuesta. Porque Él sabe lo que hoy puedes cargar y lo que ya no tiene lugar en tu vida. Él no está intentando reproducir lo que fue, sino entregarte lo que ahora tiene sentido.
Y necesitas estar dispuesto a recibirlo, aunque el formato sea diferente. El alma madura aprende a celebrar lo nuevo, aunque no se parezca a lo antiguo. Aprende a ver gracia en la sustitución. Aprende a ver belleza en los cambios. Y, sobre todo, aprende a confiar en el proceso. Porque el Dios que permitió la pérdida es el mismo que ahora ordena la restitución. Y la restitución del cielo no es pequeña, ni parcial, ni superficial. Es abundante. Es proporcional al tiempo del dolor. Es rica en sentido. Está cargada de propósito. Aún mirarás atrás y te darás cuenta de que aquello que perdiste abrió espacio para lo que hoy te fortalece. Que la ausencia de ayer pavimentó la madurez de hoy. Que el dolor antiguo construyó la plataforma de la sabiduría actual. Y que Dios, con su infinita paciencia, restauró no solo lo que habías perdido, sino, sobre todo, restauró quién eres. Ese tipo de restauración es más que una respuesta a la oración. Es una reconfiguración espiritual. Sales más entero. Más ligero. Con más discernimiento. Menos apegado. Más disponible. Porque ahora entiendes, nada que sale de tu vida sin el permiso de Dios representa un final, representa un nuevo comienzo. Y todo lo que Él devuelve, lo devuelve mejor. No porque la nueva versión sea más bonita, sino porque es más adecuada para quien te has convertido. Tal vez tu restauración ya haya comenzado. Y si aún no comenzó, está más cerca de lo que imaginas. Porque el cielo no desperdicia sufrimiento. Cada lágrima que cayó en el desierto será convertida en risa en la nueva tierra. Cada pérdida permitida tendrá su sentido revelado. Y cada espacio vacío será llenado con algo que algún día entenderás, esto siempre fue más que una compensación, fue preparación. No todo dolor trae una explicación inmediata, pero todo dolor vivido con fe revela un propósito que el tiempo se encargará de mostrar. Y hay un momento, después de la prueba, en que el cielo comienza a levantar el velo. No con discursos listos ni con revelaciones completas, sino con destellos, vislumbres, conexiones inesperadas, ideas que resurgen, convicciones que antes no existían. De repente, lo que antes era solo herida se transforma en testimonio. Lo que era confusión ahora empieza a parecer dirección. La prueba deja de ser un punto final y pasa a ser una coma en la historia mayor que Dios está escribiendo a través de tu vida. El nuevo propósito casi nunca es una repetición de lo que tú planeabas antes del dolor. Viene renovado, pulido, más puro y más alineado con la eternidad. Porque el sufrimiento verdadero no solo toca el corazón, también corrige el enfoque. Nos obliga a cuestionar en qué estamos invirtiendo nuestra energía, qué es realmente importante, qué es esencial y qué es solo distracción. Y cuando pasamos por una prueba larga, eso se intensifica, empezamos a ver la vida con otros ojos, con más sensibilidad, más profundidad, más intención. Lo que antes era una meta ahora necesita tener misión. Lo que antes era vanidad, ahora necesita tener sentido espiritual. Dios no desperdicia el sufrimiento. Él aprovecha cada lágrima como ingrediente de algo mayor. Y cuando percibe que estás listo para entender el por qué, comienza a mostrarte el para qué. Ese es el inicio de la revelación del nuevo propósito. Ya no ves el dolor como un error, sino como un terreno. Un campo donde se plantaron semillas que ahora comienzan a germinar, semillas de empatía, de escucha, de autoridad, de sabiduría. Y lo que brota de esa tierra marcada por el dolor no es solo una nueva etapa, sino un nuevo llamado. Tal vez ya estás empezando a sentir ese nuevo propósito. Sientes el deseo de hablar con personas sobre lo que viviste. Tus ojos se abren a situaciones que antes ignorabas. Percibes que tu sensibilidad ha aumentado, que tu compasión se ha ampliado, que tu voz ahora tiene otra firmeza. Eso es Dios diciéndote, te estuve formando para algo que ahora empieza a nacer. La prueba fue el vientre. El propósito es el nacimiento. Y ya no estás en tiempo de espera, estás entrando en tiempo de revelación. Mira el ejemplo de Pedro. Fue probado, negó a Jesús, lloró con amargura, fracasó públicamente. Pero fue justamente después de la prueba que su propósito floreció con fuerza. Ese mismo hombre que había tenido miedo fue quien, restaurado por Jesús, predicó con valentía en Pentecostés y vio a miles convertirse.
¿Qué cambió? El dolor lo transformó. El fracaso lo reposicionó. La gracia lo redefinió. Y el propósito de Dios encontró tierra fértil en un corazón quebrado y tratado. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22:32. Esta frase de Jesús para Pedro ya anunciaba, vas a caer, pero después de eso, tu propósito será fortalecer a otros para que no caigan. Dios usa nuestras pruebas para levantar ministerios, para activar dones, para darnos autoridad. Porque solo puede consolar con profundidad quien ya fue profundamente consolado. Solo puede sanar con eficacia quien ya sangró y fue sanado. Y ese es el poder del nuevo propósito, lleva marcas, pero esas marcas ya no duelen, ahora sanan. Tal vez estés justamente en ese punto. No tienes todas las respuestas, pero ya ves sentido. Comienzas a entender por qué algunas personas tenían que irse. ¿Por qué algunos planes necesitaban fracasar? ¿Por qué el tiempo de espera fue tan largo? Te das cuenta de que Dios estaba escribiendo algo mucho mayor y ahora las piezas encajan. Y eso lo cambia todo. Porque cuando ves propósito, sanas. Cuando entiendes que el dolor generó misión, deja de herirte y pasa a ser plataforma de revelación. Muchos nuevos comienzos nacen justo ahí, no solo con decisiones prácticas, sino con claridad espiritual. El corazón deja de mirar hacia atrás y comienza a mirar hacia arriba. El futuro deja de ser una carga y pasa a ser una oportunidad para aplicar todo lo aprendido. Y lo más importante, ahora te mueves con intención. Cada paso lleva propósito. Ya no actúas por reacción, respondes por dirección. Eso es madurez. Eso es fruto de haber pasado por la prueba sin perder la esencia. Y lo más hermoso es que Dios no te revela ese propósito como una carga, sino como un honor. Él dice, ahora te confío esto. Porque el cielo no entrega peso a quien no tiene estructura. El cielo no libera influencia a quien no ha sido tratado en lo secreto. Y si fuiste quebrado, tratado, restaurado, entonces estás listo. No para vivir del pasado, sino para caminar hacia el destino. Tal vez tu nueva misión involucre personas. Tal vez implique sanidad emocional. Tal vez signifique una nueva entrega a Dios. O un nuevo comienzo. Sea lo que sea, entiende esto, lo que nace después de la prueba tiene valor eterno. Porque ya no es movido por vanidad, ni necesidad, ni carencia. Es movido por convicción, visión y madurez. El dolor que viviste ahora se transforma en herramienta. La larga espera se vuelve autoridad silenciosa. Las lágrimas derramadas ahora son aceite sobre otros corazones. Y descubres que, al final, no solo venciste la prueba, fue el propósito de Dios el que venció dentro de ti. Hay bendiciones que Dios no retiene por falta de amor, sino por exceso de celo. Promesas que Él hace y repite, pero que no adelanta por capricho, sino por responsabilidad. Porque no se trata solo de recibir, sino de sostener. Y el cielo no entrega destino a corazones desorientados. Primero prepara, reposiciona, limpia, disciplina, y solo entonces libera. Porque Dios no se mueve por prisa, sino por propósito. Y cuando llegas al punto de sostener con madurez lo que antes solo deseabas con ansiedad, el cielo comienza a reposicionarte. Ese reposicionamiento no siempre es visible. A veces comienza con un cambio interno. Percibes que tus motivaciones fueron purificadas. Que ya no buscas tanto para ti, sino que deseas ser instrumento. Que tu deseo ya no es ser exaltado, sino ser útil. Que lo que antes te seducía ahora te parece superficial. Que lo que antes era sueño ahora se convirtió en misión. Y en ese nuevo ambiente interior, Dios comienza a mover lo exterior. Notas que ciertas puertas se cierran sin dolor. Que ciclos terminan con paz. Que personas se van, pero no dejan un vacío, dejan espacio. Que ambientes que antes parecían urgentes, ahora se sienten lejanos. No es un cambio de humor. Es que el cielo ha cambiado tu geografía espiritual. Y cuando el cielo cambia el terreno, es porque la cosecha que viene exigirá otra postura, otra visión, otro escenario. Moisés fue príncipe en Egipto,
pero Dios necesitó reposicionarlo en el desierto antes de confiarle la misión de liberar al pueblo. Perdió posición, comodidad, influencia, pero ganó un nuevo territorio donde fue entrenado, solo, durante años. Fue en ese lugar donde su identidad fue sanada. Donde la prisa dio lugar a la obediencia. Donde la impulsividad cedió ante la escucha. Solo entonces Dios apareció en una zarza ardiente y dijo, ahora, ve. Porque el cielo no se apresura, forma primero, envía después. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Éxodo 3:10. La orden vino después del proceso. Y contigo puede estar ocurriendo lo mismo. Dios te está reposicionando no solo geográficamente, sino espiritualmente. Te está sacando de lugares emocionales que antes te limitaban, miedo, inseguridad, victimismo, dependencia. Te está enseñando a moverte por dirección, no por emoción. Está limpiando el camino no para aislarte, sino para alinearte. Ese reposicionamiento muchas veces también involucra cambios prácticos. Puede llevarte a nuevos vínculos, nuevas ideas, nuevos proyectos. Puede poner en tu corazón una inquietud santa, esa sensación de que algo se está ajustando, aunque todavía no puedas nombrarlo. Eso es el cielo organizando lo invisible. Moviendo piezas que solo comprenderás después. Pero que ya son parte de lo que vendrá. Y aquí hay un secreto espiritual: quien no acepta el reposicionamiento, retrasa la manifestación. Porque muchas veces, lo que Dios quiere hacer ya está listo, pero quien necesita estar listo eres tú. Y estar listo no es solo orar más o creer más. Es estar dispuesto a dejar atrás lo que ya no encaja. Es decirle sí a un nuevo tiempo, aunque no entiendas todos los detalles. Es confiar en que, si el cielo te sacó de un lugar, no fue para castigarte, fue para posicionarte correctamente. La madurez espiritual reconoce que cada paso cuenta. Que cada pérdida fue un ajuste. Que cada no fue una protección. Que cada puerta que no se abrió era un resguardo. Y que ahora, después de todo eso, ya no eres alguien que solo espera, eres alguien listo para recibir. Porque el corazón está firme, la mente está clara, el enfoque está alineado, y tu disposición ya no es negociar, es obedecer. Ese nuevo posicionamiento puede llevarte a lugares inesperados. Pero confía, Dios no reposiciona por casualidad. Si te movió, es porque también está por mover lo que te rodea. Si te alejó, es porque va a acercarte a algo más relevante. Si cerró un ciclo, es porque está por iniciar otro. Y todo esto será sostenido por un nuevo nivel de fe, una fe que no solo cree, sino que administra lo que recibe. Una fe que no se corrompe con elogios, ni se derrumba con críticas. Una fe que maduró en la prueba y ahora sirve con propósito. Fuiste reposicionado para algo mayor que el alivio. Fuiste reposicionado para cumplir un papel. Y ese papel requerirá de ti equilibrio, discernimiento, valentía, humildad y sensibilidad. Pero Dios ya te dio todo eso a lo largo de la prueba. Tal vez no lo percibas, pero las herramientas ya están ahí. No llegaron como un paquete de bendiciones, llegaron como cicatrices de guerra. Como frutos de resistencia. Como herencias de noches en vela. Y es con esas marcas que ahora vas a cargar lo que antes no habrías podido sostener. Dios no desperdicia reposicionamientos. Cada nuevo lugar espiritual donde Él te planta será tierra fértil para la manifestación. Y verás, con tus propios ojos, que todo lo que parecía retraso, en realidad era un redireccionamiento. No basta con entrar en un nuevo tiempo, es necesario aprender a caminar en él. Porque si pisas un nuevo territorio con una mentalidad antigua, conviertes promesas en carga. Bendiciones en ansiedad. Oportunidades en distracciones. Por eso, cuando el cielo decide reposicionarte, también empieza a enseñarte a caminar de otra manera, con ligereza y responsabilidad espiritual. No esa ligereza que ignora las demandas, sino la que nace de la confianza. Y no esa responsabilidad que oprime, sino la que honra lo que fue entregado. Caminar en un nuevo tiempo con ligereza no significa negligencia. Significa no cargar pesos que Dios no te mandó llevar.
significa decir no al exceso, a la culpa disfrazada de obligación, a la presión que nace de la comparación. La ligereza es fruto de un alma limpia, de un corazón que entiende que no necesita demostrar nada para ser aceptado, que ya fue aprobado por Dios en lo secreto, y ahora sirve con gratitud, no con agotamiento. Pero junto con esa ligereza, viene la responsabilidad. Porque cuando Dios te entrega algo nuevo, sea una misión, una sanidad, una reconciliación, un nuevo comienzo, está confiando eso en tus manos. Y la manera en que lo administras revela si tu corazón realmente fue tratado. El cielo observa no solo cómo oras, sino cómo cuidas. No solo cuánto crees, sino cuánto valoras. Porque el nuevo tiempo exige madurez. Llega con promesas, pero también con desafíos. Y por eso, Dios no te lanza sin preparación, te enseña a caminar. Tal vez estés exactamente en ese punto. Sintiendo que algo nuevo comenzó, pero todavía lidiando con inseguridades. Querés honrar lo que recibiste, pero tienes miedo de repetir errores del pasado. Y está bien. Este es el momento de aprendizaje. De ajustes finos. De afinar la escucha, el ritmo, las prioridades. Dios no quiere que enfrentes lo nuevo con ansiedad, quiere que estés rendido, disponible, atento. No se trata de hacer mucho. Se trata de hacerlo en su tiempo, a su manera, con el corazón alineado a su voz. Así fue con Josué. Después de la muerte de Moisés, Dios lo llamó para liderar a Israel hacia la tierra prometida. La misión era grande, y la presión también. Pero Dios no solo le dio promesas, le dio instrucciones. Le dijo, ¿no te lo he mandado yo? Esfuérzate y sé valiente, Josué 1:9. Es decir, el nuevo tiempo vendría, pero Josué debía caminar con valentía, firmeza y dependencia. ¿No te lo he mandado yo? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9, RVR 1960. Observa, Dios prometió presencia, pero también pidió actitud. Prometió dirección, pero exigió obediencia. Y contigo será igual. El nuevo tiempo vendrá acompañado de presencia, sí, pero debes moverte con responsabilidad espiritual. Con la conciencia de que llevas algo sagrado. Con discernimiento para no convertir dádivas en distracciones. Con sabiduría para no correr tras todo, sino seguir lo que es prioridad para el cielo. Es en ese equilibrio entre ligereza y responsabilidad que la madurez se manifiesta. Porque un alma ligera no es distraída, es descansada. Y un espíritu responsable no es tenso, es enfocado. Juntos, estos dos aspectos forman un tipo de caminar espiritual que agrada a Dios. Un ritmo que no se apresura, pero tampoco se acomoda. Un andar que no se jacta, pero tampoco se esconde. Un estilo de vida que no gira en torno al rendimiento, sino a la presencia. Y ese estilo necesita cultivarse. Cada día. Es necesario aprender a escuchar antes de actuar. A consultar al cielo antes de asumir compromisos. A silenciar el corazón antes de tomar decisiones. Porque el nuevo tiempo puede traer muchas oportunidades, pero no todas son para ahora. Y ahí entra la responsabilidad, saber decir no para mantener el enfoque. Saber esperar para no atropellar procesos. Saber servir sin perderse. Muchos pierden el nuevo tiempo por no saber caminar en él. Porque confunden activismo con propósito. Porque cambian intimidad por visibilidad. Porque quieren demostrar que están listos, cuando Dios solo quería que permanecieran sensibles. Por eso, la enseñanza de Dios continúa incluso después de la prueba. Él te forma en el dolor, pero te moldea en el avance. Porque sabe que crecer demasiado rápido puede hacerte caer con fuerza. Pero crecer con equilibrio te hace perdurar. Así que, si sientes que Dios te colocó en una nueva estación, celébralo, pero no olvides seguir siendo enseñable. Seguir siendo dependiente. No dejar que lo nuevo infle tu ego. Entender que lo que te trajo hasta aquí fue la gracia, no el mérito. Y que lo que te sostendrá en el camino será tu capacidad de seguir escuchando la voz de Dios, incluso cuando el escenario parezca demasiado favorable. La belleza del nuevo tiempo no está solo en las conquistas.
Está en la ligereza de quien camina sin miedo y en la responsabilidad de quien cuida lo que recibió. Está en saber que Dios no te entregó todo para sobrecargarte, sino para establecerte. Y si Él confió esto en ti, es porque vio que tu corazón maduró lo suficiente para cargar con el peso, sin perder la paz. Hay momentos en la jornada espiritual en los que el milagro aún no se ha manifestado por fuera, pero ya empezó a formarse dentro de ti. Las circunstancias aún parecen estáticas, las respuestas todavía no llegaron, pero hay un cambio perceptible en tu interior, como si el testimonio ya estuviera siendo escrito antes incluso del desenlace visible de la historia. Este es el tipo de movimiento que solo percibe quien camina con el cielo, cuando la gloria aún no se ha revelado, pero la certeza ya reposa en el espíritu. Cuando no tienes todo, pero ya tienes paz. No ves el final, pero ya llevas convicción. Ese es el momento en que Dios construye el testimonio a través de tu postura, no solo a través del resultado. El testimonio comienza cuando decides seguir creyendo aún sin evidencia. Cuando tu fe no exige pruebas, sino que descansa en la promesa. Cuando tus palabras ya no están contaminadas por quejas, sino llenas de esperanza. El testimonio no empieza con el milagro sucedió, empieza con sé que Dios está obrando, aunque todavía no lo vea. Porque el cielo escribe historias que tocan corazones mucho antes de que el desenlace sea visible. Hay personas que ya están inspirando a otras sin darse cuenta. Que, solo por seguir en pie, con la mirada en Dios, ya están generando impacto en silencio. Que, al mantener su adoración en medio del dolor, están predicando sin palabras. Que, al no rendirse a la frustración, ya están edificando hogares, despertando fe en familias, activando confianza en ambientes. Porque el verdadero testimonio comienza en lo invisible. En la sala secreta. En el espacio donde el alma elige no derrumbarse, aunque podría. Donde el corazón dice, aunque no haya fruto, aunque todo parezca detenido, me alegraré en el Señor. El profeta Habacuc lo expresó con perfección. Aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falte el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil, y no haya vacas en los corrales, con todo. Yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, 17-18. Observa el orden espiritual, con todo, yo me alegraré. Eso es testimonio antes del milagro. Eso es fe que no depende de las circunstancias, sino de la convicción. Y esa fe tiene un poder silencioso, comienza a atraer el mover de Dios. Porque cuando el cielo encuentra un corazón así, se mueve. No por obligación, sino porque encontró un terreno fértil. Encontró a alguien que entendió que la presencia vale más que el milagro visible. Que la adoración en medio del proceso vale más que los aplausos al final. Quizá estés viviendo este momento exacto, aún no viste el milagro, pero algo dentro de ti cambió. La ansiedad perdió fuerza. El miedo perdió espacio. La queja fue sustituida por gratitud. Las oraciones, aunque con lágrimas, están más llenas de esperanza que de desesperación. Eso es el testimonio formándose. Y ante los ojos de Dios, eso tiene tanto valor como la sanidad, la puerta abierta o la restitución. Dios no mide la victoria solo por resultados visibles. La mide por transformación interna. Hay milagros que todos verán. Pero hay otros que solo el cielo reconocerá, como ese día en que no desististe. O esa madrugada en la que adoraste llorando. O aquella decisión difícil que tomaste por fe, sin tener certeza humana. Eso también es testimonio. Eso también es historia escrita con propósito. Y hay algo aún más profundo, cuando empiezas a generar testimonio antes del milagro, tu fe se vuelve inquebrantable. Porque deja de depender de lo que ocurre y pasa a vivir de lo que ya fue decretado. Dejas de oscilar. Dejas de vivir en la inconstancia entre esperanza y desánimo. Te estableces. Y quien se establece en Dios se convierte en referencia, no de perfección, sino de constancia. Y la constancia, en el reino, vale oro. Esa es la diferencia entre quien quiere recibir algo de Dios y quien quiere ser usado por Dios. El primero espera resultados. El segundo entrega proceso. El primero ora para tener. El segundo ora para ser.
Porque entiende que el testimonio más poderoso no es el que impresiona, sino el que transforma. No es el que genera aplausos, sino el que sostiene a otros. No es el que emociona momentáneamente, sino el que planta raíces de fe en quienes están cerca. Dios quiere usar tu vida como testimonio incluso antes de que el milagro se concrete. Quiere que tu postura hoy sea el sermón que otros escuchen sin que digas una palabra. Quiere que tu resistencia, tu constancia, tu paz en medio del caos, sea el mensaje. Porque hay personas a tu alrededor que no serían tocadas solo por una respuesta. Serán tocadas por la manera en que estás respondiendo en la espera. Y así es como el cielo empieza a manifestarse. Primero por dentro. Luego alrededor. Y por último, por fuera. Primero el testimonio. Luego el milagro. Primero la decisión de creer. Luego el cumplimiento de la promesa. Porque para Dios, el proceso es tan sagrado como el resultado. Y cuando Él ve que el testimonio ya está firme, sabe que puede liberar lo que estaba reservado. En algún momento del camino, comienzas a darte cuenta de que el dolor que viviste no fue solo sobre ti. Que el valle no era solo un ambiente de confrontación, sino de preparación. Que las lágrimas que nadie vio no fueron desperdiciadas, estaban regando el suelo de alguien que aún vendría. Porque hay historias que Dios permite no solo para restaurar, sino para transmitir. Y tu historia, con todas las marcas que carga, puede ser exactamente la respuesta que alguien le ha estado suplicando a Dios en silencio. Ese es el momento en que la prueba se convierte en misión. Lo que era cicatriz se vuelve puente. Lo que fue debilidad se vuelve autoridad. Y pasas a mirar tu trayectoria con otros ojos, ya no como una secuencia de dolores aleatorios, sino como una narrativa cuidadosamente escrita por Dios para sanar a quienes vendrán después. Y eso lo cambia todo. Porque entiendes que no fue en vano. Que el cielo siempre tuvo en mente no solo tu sanidad, sino la salvación de muchos a través de tu obediencia. Así como José. Vendido por sus propios hermanos, injustamente tratado, encarcelado, olvidado. Humanamente hablando, su historia parecía marcada por pérdidas y abandono. Pero cuando se reencuentra con sus hermanos, años después, no los acusa. No se venga. Los abraza y dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50 horas y 20 minutos. Esa frase encierra una de las mayores revelaciones sobre el sufrimiento y el propósito. José entendió que todo lo que vivió no fue solo acerca de él. Dios estaba salvando a una generación, usando a un hombre que soportó el proceso. Y lo mismo sucede contigo. La prueba que viviste no termina en ti. Se transforma en pan, en agua, en refugio, en dirección. Porque el cielo convierte testimonios en brújulas para corazones desorientados. Muchos miran su pasado con vergüenza, como si los errores y los periodos oscuros invalidaran su utilidad. Pero el reino opera de forma distinta. Dios toma justamente lo que tú pensaste que sería tu punto final, y lo convierte en el inicio del ministerio más impactante de tu vida. Porque el dolor procesado con fe se transforma en herramienta. Y quien pasa por él con madurez carga algo que no se enseña, se transmite. ¿Ya notaste cómo las palabras de alguien que ha sufrido pero ha vencido tienen más peso? ¿Cómo una frase sencilla de quien ha estado en el valle puede ser más eficaz que un sermón entero? Eso es autoridad espiritual. Es cuando la historia no solo se cuenta, se vive con verdad, y por eso transmite sanidad. Y tú puedes ser esa persona. Puedes ser aquel o aquella a quien otros buscarán cuando llegue el desespero. No porque seas perfecto, sino porque sobreviviste con fe. Y créelo, habrá momentos en que Dios traerá a tu memoria episodios que pensabas superados, no para herirte de nuevo, sino para usarlos como puentes. Habrá días en que encontrarás a alguien viviendo exactamente lo que tú viviste, y tus palabras tendrán sabor a liberación. Porque el Espíritu Santo sabe que solo quien fue sanado puede ser canal de sanidad. Solo quien pasó por el horno puede caminar con quienes aún están en él sin ser consumido. No subestimes el poder de tu trayectoria. Lo que hoy parece pequeño puede ser la chispa de fe que encienda otro corazón.
Lo que tú consideras un simple detalle puede ser la palabra exacta que alguien suplicaba en oración. Porque en el reino, nada se desperdicia. Cada detalle, cada lucha, cada pérdida, cada noche en vela puede convertirse en bálsamo si permites que Dios use tu historia como herramienta y no como prisión. Ese es el llamado de muchos que ya han sido sanados, liberar a otros. Mostrar el camino con humildad, pero con firmeza. Hablar de lo vivido no como una herida abierta, sino como un camino recorrido. Ser una presencia segura en medio de la tormenta ajena. Ser quien, con pocas palabras, le recuerda a alguien que Dios aún está obrando, aún está cerca, aún tiene un plan. Y eso no requiere púlpito ni micrófono. Requiere sensibilidad. Un corazón disponible. Un oído atento. Una vida dispuesta a derramarse por otras. Porque el reino se mueve por entrega. Y el mayor poder no está en el escenario, sino en el regazo. En la conversación del alma. En el abrazo que dice, lo sé. Yo ya estuve ahí. Y ese tipo de autoridad nace en la fosa, en el desierto, en el lugar secreto donde Dios te sostuvo cuando nadie más veía. Cuando entiendes que tu historia tiene un valor colectivo, todo cambia. La culpa da lugar a la misión. La vergüenza da lugar a la gracia. El silencio da lugar a la ministración. Y la vida deja de ser solo una línea de supervivencia, pasa a ser instrumento de edificación. Porque ahora, lo que viviste no te define, te equipa. Y aquello que un día casi te destruyó, ahora se convirtió en exactamente lo que Dios usará para edificar. Hay pruebas que terminan en silencio, y hay pruebas que terminan con honra. No una honra humana, basada en elogios o reconocimientos públicos, sino honra del cielo, esa que viene cargada de propósito, marcada por la presencia, confirmada por la paz. Y afirmada por evidencias de que el proceso fue validado por Dios. Y cuando el cielo da fin a una prueba con honra, no solo te saca del valle, te reposiciona en un lugar de testimonio, autoridad y visibilidad espiritual. No como quien se promovió a sí mismo, sino como quien fue promovido por fidelidad en lo secreto. Este nuevo tiempo es distinto. Ya no se trata de resistir, se trata de manifestar. Ya no es solo sobrevivir, es establecer. Porque después de la prueba, llega el tiempo de la fructificación. Después del llanto, llega el tiempo de un nuevo canto. Y el cielo se encarga de marcar este ciclo con detalles que no dejan duda, personas que reaparecen, puertas que se abren con naturalidad, respuestas que antes parecían congeladas finalmente se mueven y, más que todo, hay un ambiente de favor sobre ti. No porque trataste de impresionar a Dios, sino porque permaneciste fiel mientras todo parecía desmoronarse. La honra del cielo no se conquista, se recibe. No es consecuencia de esfuerzo religioso, sino de obediencia sincera. Y llega cuando la historia ya está lista para ser usada como instrumento de sanidad en otros. Cuando el corazón ya no busca visibilidad, sino que carga autoridad. Cuando la voz ya no habla del dolor como lamento, sino como lección. Y, sobre todo, cuando el espíritu entiende que el propósito no es ser visto, es que Dios sea visto en ti. Así fue con David. Antes de ser coronado públicamente, fue ungido entre sus hermanos. Antes de ser reconocido por un reino, fue probado en el anonimato. Huyó, lloró, fue injustamente tratado, pero nunca abandonó la presencia. Cuando la prueba terminó, no solo recibió el trono, se convirtió en el rey que Dios había forjado en el desierto. ¿Y qué marcó ese nuevo tiempo? Honra. Una honra que carga propósito, autoridad y alianza. Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. 2 Samuel 5:3. Dios no permitió que pasaras por todo lo que pasaste para que terminaras sin propósito. La honra que vendrá será fruto de constancia, de silencio bien sostenido, de luchas vencidas sin audiencia, de adoración mantenida en la oscuridad. Y cuando el cielo decide que es tiempo de terminar la prueba, no solo cambia el escenario, confirma el llamado. Establece un nuevo ambiente espiritual a tu alrededor. Ya no uno de resistencia, sino de realización. Y ese nuevo tiempo no llegará para inflar tu ego, sino para cumplir destino. Por eso,
vendrá con peso. No peso de carga, sino peso de responsabilidad. Porque ahora ya no estás siendo formado, estás siendo usado. Ya no estás solo aprendiendo a confiar, ahora estás enseñando con tu propio ejemplo. Y eso es honra, cuando lo que viviste se transforma en una plataforma de manifestación de la gloria de Dios. Muchos imaginan que el final de la prueba será un momento explosivo, lleno de señales sobrenaturales. A veces lo es. Pero muchas veces, lo que marca el final de la prueba es una paz profunda que llega, un discernimiento claro, un ambiente liviano, una invitación a comenzar de nuevo con estructura. Y lo más importante, una conciencia de que lo que está por venir exigirá más de ti, pero que ahora, por fin, estás listo. Porque la honra del cielo nunca es solo recompensa, es activación. Y si aún no has visto el final de tu prueba, pero sientes que algo está cambiando, que la voz de Dios está más presente, que los signos han comenzado a aparecer, que los antiguos pesos ya no te acompañan, entonces prepárate. Porque el nuevo tiempo no empieza con ruido, empieza con discernimiento. Con sensibilidad. Con respuestas que ahora tienen sentido. Y pronto, vendrá el tiempo de la manifestación visible. El tiempo en que lo que fue sembrado con lágrimas será cosechado con cantos de júbilo. Ahora que has recorrido cada parte de esta jornada, quizás puedas ver con otros ojos todo lo que viviste. Las oraciones que parecían sin respuesta, las noches en que solo podías llorar, los días en que el cielo parecía cerrado, ninguno de esos momentos fue en vano. Porque mientras tú pensabas que Dios guardaba silencio, Él estaba escribiendo capítulos que solo podían ser formados en la oscuridad. Lo que parecía abandono era, en realidad, pulido. Lo que parecía retraso era fundamento. Y lo que tú veías como tiempo perdido, el cielo siempre lo trató como tiempo sagrado. Esa prueba no fue un accidente. Fue una preparación. Fue una respuesta disfrazada. Un entrenamiento espiritual que, aunque silencioso, te transformó profundamente. Tal vez aún no te des cuenta, pero ya no reaccionas como antes. Ya no te desesperas de la misma forma. Ya no dependes tanto de la aprobación de los demás. Ya sabes esperar con más fe, llorar con más confianza, creer con más constancia. Y todo eso no fue generado por el milagro visible, fue gestado en el valle. Ahora, lo que Dios construyó en ti está listo para ser usado. No solo para tu victoria personal, sino para tocar vidas. Para ser voz. Para ser puente. Para ser dirección en medio del caos de otros corazones. Porque esa historia que el cielo escribió en silencio se convertirá en un testimonio que resonará en lugares donde palabras bonitas jamás llegarían. Lo que viviste, con dolor, ahora se convertirá en sanidad. Lo que te marcó, ahora marcará a otros con gracia. No sobreviviste a la prueba solo para decir lo logré. La atravesaste para vivir con más propósito, con más claridad, con más entrega. Y esa entrega será tu diferencial. Será la razón por la cual se abrirán puertas, se acercarán corazones y el favor de Dios será visible. Porque el cielo siempre honra a quien permanece. Siempre confía más a aquellos que no abandonaron el altar, incluso cuando la respuesta no llegó. Ahora es tiempo de respirar hondo y decir, Señor, gracias por no haber respondido a mis peticiones antes de tiempo. Gracias por haberme hecho esperar, incluso cuando no entendía. Porque hoy lo veo, lo que yo llamaba silencio, era tú enseñándome a escuchar con más profundidad. Ese es el fin de la prueba y el comienzo del propósito. Estás entrando en un nuevo tiempo. No porque todo se haya resuelto de repente, sino porque fuiste madurado para cargar lo que viene. Y esa madurez, nadie te la puede quitar. Esa fe construida en la oscuridad te sostendrá donde antes habrías caído. Te hará mantener la calma donde antes estallabas. Te hará caminar en paz donde antes corrías con ansiedad. Y ahora, mirando todo lo que compartimos juntos en este video, te hago una invitación. Si esta palabra habló contigo, si alguna parte de este mensaje tocó tu corazón, te pido con cariño. Deja en los comentarios, Dios, gracias por el silencio que me formó. Esa es tu declaración de madurez. Una forma de decir, entendí el proceso. Escribe también cómo este mensaje te tocó. Puede ser una palabra,
un versículo, un fragmento de lo que viviste. Tu comentario puede ser la respuesta que alguien está esperando. Comparte este video con alguien que esté viviendo un tiempo de prueba y silencio. Tal vez lo que acabas de escuchar sea exactamente lo que esa persona necesita para mantenerse firme. Dale like al video, porque eso ayuda a YouTube a entender que este mensaje tiene valor y necesita alcanzar más vidas. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido como este. Cada semana, una palabra inspirada directamente en la palabra de Dios, hecha para renovar tu fe. Has llegado hasta aquí porque el cielo te guió. Y si Él te trajo hasta el final, es porque también te conducirá en el nuevo tiempo que comienza hoy. No tengas miedo. Dios estuvo contigo en la prueba y estará contigo en la manifestación. Ahora, vive como quien ya fue aprobado. Camina como quien ya fue ungido. Habla como quien tiene autoridad. Ama como quien fue sanado. Y recuerda, el milagro no se retrasó. Llegó en el tiempo perfecto de Dios.